buenas tardes. Nosotros venimos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica número 209, el cual está ubicado en la... Está integrado por 6 personas. Su servidora, Epizaña Tule María Victoria, Hernández González Jocelyn, Bautista Gómez Juan, Cardosa Naya, Carla Nayeli, Olmedo Carvajal Francisco Javier y Pérez Santiago Daniel. Veremos un tema sobre el módulo de contextualización de fenómenos sociales, políticos y económicos, el cual lo imparte el profesor licenciado Juan Carlos Guerrero Analco. 2.2.1, el cual nos dice: identifica los efectos en el crecimiento urbano, las condiciones de vida, la migración y el envejecimiento social. Colonia Barranca Seca de la alcaldía Magdalena Contreras. A mí me tocó hablar acerca de cómo fue su modernización desde 1910 hasta la fecha actual. Yo les voy a hablar acerca de 3 puntos claves, que es cómo era su forma de pensar, su forma de vestir y cómo era su forma de vivir. Y así también, cómo fue su proceso de modernización, para tener alumbrado, pavimentación y otros servicios. Como sabemos, en 1910 estaba la Revolución Mexicana y en esa época su forma de pensar era muy diferente a la de nosotros, a la fecha actual. Antes, su vestimenta era de manta, siempre utilizaban guaraches o botas y tenían pantalones de manta o a veces de mezclilla, y las mujeres traían falda y ropa muy largas, que a la vista del hombre que no podía ser tan liberalmente como ahorita la conocemos, que ya las mujeres pueden tener faldas cortas. Antes tenían su vestimenta, era que los vestidos les cubrieran los talones, en sí los tobillos, y no podían tener estar exhibiendo o que se les notara más arriba del tobillo. Antes las mujeres utilizaban mucho las faldas y también utilizaban rebozo, las que eran madres, o también para cubrirse. Sus peinados eran muy diferentes. Antes las mujeres utilizaban mucho las coletas o las trenzas. Antes no se pintaban el cabello y mucho menos se maquillaban mucho. En los hombres era muy diferente. El corte era corto. Sus vestimentas, como ya les había explicado, era camisas largas, se puede decir, pantalones, cinturón, botas o chanclas, sombrero y su pañuelo. A veces también los que eran capataces en esas épocas utilizaban pistolas y caballos, se transportaban con caballos o caminando. En esa época no estaba no tenía pavimento y todavía no existía la luz. Antes si hacían veredas o caminos, como lo pueden conocer, para llegar de un lado a otro. Antes se utilizaba mucho el correo. La familia era de que antes a las mujeres se protegía mucho a la mujer en la cuestión de que
no fuera que estuviera embarazada, y era de que se respetara mucho la palabra. En esa cuestión era de que tú dabas la palabra y tenías que respetarla. Y antes, en esa época de la revolución, este, se llegaban a robar este, a las jovencitas, que era más frecuente, de los revolucionarios. Antes, en esa época, eran muy machistas. No era de el trabajo era para los hombres, que sería para estar cuidando vacas, estar en las fábricas o estar en haciendas, este, como podía ser de obrero o capataz. Este, Antes, si se llegaba a robar a una mujer, un revolucionario o el novio, se puede decir, llegaba el momento de que si quisiera regresar a su casa, no podía, porque era de que ya estuviera con su marido cuidando ahí a sus hijos. Su forma de pensar era que la mujer tenía que estar obedeciendo al hombre en la cuestión de mantenerlo, en la cuestión de darle de comer, tenerle su ropa limpia y cuidar a los hijos y tener la casa limpia. Como así sabemos, ahorita la fecha actual no es así. La fecha actual, ahorita ya tenemos el oficio de que los hombres y las mujeres podamos ir a trabajar, que ya podemos tener la diferente forma de pensar, y así también como podemos expresarnos libremente. En esa época no se podía tanto. En esa época se dio el lapso de que se hizo la fábrica textil este del Foro Cultural, ahorita conocido como el Foro Cultural. Y también iban los jóvenes como adultos, iban a trabajar ahí en la fábrica, porque no había tanto dinero. Mi compañero Bautista Gómez. Ya había muy poco trabajo para ese entonces, que genera el trabajo economía, ¿no? Y pues, si yo veo que mis hijos, mi esposo o así no tienen que comer, ¿qué hago? Pues yo voy a tener que emigrar, ¿no? A otra parte donde vea que ya haya trabajo. Y entonces, ¿dónde va a ser esa parte? Pues la Ciudad de México. Esto nos lleva a que ya estamos muy sobrepoblados, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Entonces, la migración conlleva a que ya hay muy poco trabajo, como mencionó mi compañero. Y bueno, para último, nuestra reflexión entre equipo fue que nos tenemos que enseñar a valorar más lo que tenemos, ¿no? Como anteriormente tú tenías que cargar una cubeta desde el río, ¿no? Y llevarla hasta tu hogar, ¿no? Obviamente no una, sino sería como un garrafón o así para tener agua potable. Anteriormente no tenían drenaje. Anteriormente no tenían autobuses, no tenían transporte público. Si tú querías ir a algún lugar, tenías que irte caminando. Entonces, pues nosotros como equipo y como seres humanos tenemos que reflexionar, ¿no? Lo que tenemos. Porque, como les menciono, anteriormente
tú tenías que ir a sacar un garrafón, lo que quieras, ¿no? Del río. Ahora nada más vas al baño, a la cocina, al lavabo